Lo que pasa con ser el único humano en la Universidad Galáctica es que todos te tratan como si estuvieras hecho de algodón de azúcar y sueños en serio. En mi primer día el oficial de admisiones intentó asignarme un reductor de gravedad personal porque asumieron que el estándar de la Tierra 1G aplastaría mis delicados huesos. Tuve que explicar que no, en realidad disfruté bastante tener mis órganos internos correctamente organizados. Muchas gracias. Mi nombre es Alex RHS y soy lo que la comunidad Galáctica llama un habitante de la muerte, aunque no lo sabrías por cómo me tratan. Claro que la Tierra tiene sus desafíos: gravedad que aplastaría a la mitad de mis compañeros de clase, presión atmosférica que haría estallar a otros como globos en una convención de dardos, y suficientes bacterias para darle a nuestro personal médico pesadillas recurrentes. Pero de alguna manera yo soy el frágil. Tomemos al profesor Nix Bell, mi instructor de xenobiología 401. Son básicamente una lámpara de lava sensible, con 3 doctorados y un problema de actitud. Cada vez que entro en su salón de clases, su forma gelatinosa se ondula con lo que solo puedo describir como preocupación ansiosa, como si esperaran que explote espontáneamente por el esfuerzo de existir. A caminos estudiantiles, balbucearon durante la clase de hoy. Su voz venía de algún lugar dentro de su masa translúcida. Tengan cuidado con las nuevas pantallas holográficas, están calibradas para entornos planetarios estándar de clase 3. Me resistí. Resistí el impulso de poner los ojos en blanco. Profesor, ya hemos hablado de esto. No voy a dejar de tocar el equipo de la escuela. Una ondulación preocupada pasó a través de su forma. Sí, pero la estructura de soporte única de su especie, basada en calcio, quieres decir huesos, es bastante primitiva y susceptible a traumas. Desde el otro lado de la habitación, VX dejó escapar un sonido como papel de lija raspando contra metal, su versión de una risa presumida. Imagina un cristal de silicio andante con un ego del tamaño de una luna pequeña y tienes a V. Quizás los caminos estudiantiles deberían observar desde detrás de una barrera protectora. He leído que los humanos requieren controles ambientales constantes para sobrevivir. Eso es un traje espacial. Chisme geométrico, murmuré deslizándome en mi asiento, y solo necesito uno cuando estoy en, ya sabes, el espacio. Zefirun, ser cristalino que de alguna manera logró ser menos denso que V a pesar de estar literalmente hecho de cristal viviente, intervino con su voz de campana. Es cierto que los humanos tienen que apagar durante 8 horas todos los días solo para evitar una falla del sistema. Se llama dormir, y es atrevido de tu parte juzgar cuando pasas 3 días a la semana en modo fotosíntesis. El único que no me trataba regularmente, como si estuviera a punto de romperme, era Meo, un empático peludo que parecía como si alguien le hubiera dado sensibilidad a la trampa de pelusa de una secadora. Rebotaban emocionados en su asiento flotante junto a mí. Su pelaje ondulaba con genuina curiosidad en lugar de condescendencia. Alex, vi más de esos documentales de la naturaleza de la Tierra que recomendaste, los que tratan sobre el micrófono de tu mundo. Aunque esos tardígrados son absolutamente fascinantes, estoy un poco preocupado por lo cerca que estuvo el equipo de cámara de 1 megapíxel tan peligroso. No tuve el corazón para decirles que los tardígrados eran microscópicos. Déjalo seguir pensando que la criatura más resistente de la Tierra era del tamaño de una cápsula de transporte público. Era algo adorable. La forma del profesor Nix se fusionó al frente del aula, sus credenciales educativas flotando en animación suspendida dentro de su cuerpo transparente. Clase de presumido. Hoy comenzamos nuestra unidad sobre adaptación evolutiva y depredadores naturales. El estudiante presentará al cazador más formidable de su mundo natal, examinando las presiones ambientales que moldearon su desarrollo. Una oleada de emoción recorrió la clase. Bueno, literalmente a través de algunos de ellos. Tenemos muchos seres corpóreos semicos aquí en GU Student Roads. El profesor continuó, su tono goteando con lo que probablemente pensaron que era amabilidad, pero que pareció condescendiente dado el entorno relativamente protegido de la Tierra. Puedes elegir presentar sobre una de las criaturas menos amenazantes de tu mundo, tal vez uno de esos endotérmicos compañeros de confort que tu especie mantiene. ¿Quieres decir un gato? Si te sientes cómodo hablando de un depredador tan grande. Me encorvé en mi asiento, una sonrisa tirando de mis labios. O esto iba a ser divertido, porque mientras mis compañeros de clase estaban ocupados asumiendo que la Tierra era una especie de zoológico cósmico de mascotas, habían pasado por alto por completo un pequeño detalle nuestro.
Planeta es principalmente océano y lo que vive en esos océanos le daría a toda su especie un trauma colectivo. Tiempo para presentarles el concepto de tiburones, pero primero tuve que sentarme a escuchar las presentaciones de todos los demás, lo que significó otras horas de ser tratado como si pudiera desmayarme ante la mera mención de la selección natural. Solo otro día en la Universidad Galáctica, donde ser humano significaba ser el depredador más mimado de la galaxia. ¿Alguna vez has visto un accidente de tren en cámara lenta? Así fue básicamente la siguiente semana de clases, excepto que en lugar de un tren, fueron los egos de mis compañeros a punto de chocar de cabeza con la realidad. Uno por uno, dieron un paso al frente para presentar a los depredadores más peligrosos de su mundo natal, cada uno más dramático que el anterior. VX fue el primero porque, por supuesto, lo hicieron. Sus formas cristalinas brillaron bajo las luces del aula mientras proyectaban un holograma de lo que parecía una montaña sensible con dientes hechos de diamante. He aquí la representación silícea. Anunciaron su voz graduándose con orgullo. Puede consumir formaciones geológicas enteras en segundos. El fascinante profesor Nick onduló con aprecio. ¿Y cuántos seres sensibles ha consumido? Ninguno admitió que sus bordes se estaban opacando ligeramente. Son consumidores estrictamente geológicos, pero son muy intimidantes de ver. El siguiente fue Zephyr, que intervino nerviosamente durante su presentación sobre una especie de depredador atmosférico que literalmente comía rayos. Un concepto genial. Absolutamente inútil contra cualquier cosa que no estuviera volando a través de una tormenta eléctrica. Incluso incluía una recreación dramática de una cacería que parecía principalmente una nube muy enojada discutiendo con el cielo. La presentación de Mepo en realidad prometía. Rebotaban emocionados, mientras mostraban el terror de su mundo. Fluff imagina una cruza entre un Wolverine y un tsunami, cubierto del mismo tipo de pelaje que Meo. Puede consumir presas 3 veces su tamaño. Piaron con orgullo. ¿Qué tan grande es? Pregunté con genuina curiosidad por el tamaño de tu mano. Pensé en los osos de caza e intenté no reírme todo el tiempo. El profesor Nixville seguía lanzándome miradas preocupadas. Su forma gelatinosa se tambaleaba de preocupación cada vez que alguien mencionaba técnicas de caza o procesos digestivos. Como si me fuera a desmayar ante la mera mención de una criatura comiéndose a otra. Tal vez. Sugirieron durante una descripción particularmente detallada de la digestión de presas basada en ácido que el estudiante RHS preferiría salir. Estoy bien, profesor, también tenemos organismos productores de ácido en la Tierra. Los llamamos adolescentes. Eso me consiguió una habitación llena de escaleras vacías y una risita apreciativa de Meo, que recientemente había descubierto el humor de la Tierra y todavía estaba tratando de entenderlo. Las presentaciones continuaron. Un estudiante mostró de una planta que podía pensar que otra tenía algún tipo de depredador cuántico que existía en múltiples dimensiones a la vez, pero convenientemente no podía ser capturado correctamente en video. VX siguió interviniendo con comentarios útiles sobre cómo estas criaturas serían demasiado para que mi sistema nervioso primitivo las comprendiera. Finalmente, después de 3 días de esto, el profesor Nick dirigió su atención hacia mí. Sus credenciales educativas se arremolinaban ansiosamente dentro de su forma transparente mientras hablaban. Estudiantes, mientras que normalmente esperaríamos una presentación sobre el depredador máximo de su mundo dado el estado protegido de la Tierra en la comunidad galáctica, tal vez podría hablarnos de una de las especies menos amenazantes de su mundo. Creo que mencionaste algo llamado gato antes. Toda la clase se agitó, tarareó o zumbó con lo que probablemente pensaron que era un estímulo de apoyo. Incluso el pelaje de Mepo se aplanó con preocupación. Sí, cuéntanos sobre los gatos. He visto fotos, se ven tan suaves e inofensivos. Sonreí, no es mi sonrisa habitual al lidiar con conceptos erróneos sobre extraterrestres, sino el tipo de sonrisa que convirtió a nuestros antiguos ancestros en los depredadores máximos de la Tierra. El tipo de sonrisa que dice sé algo que tú no sabes y no eres.
En realidad me va a gustar, profesor, dije sacando mi bloc de datos. Me gustaría contarle a la clase sobre una especie terrestre llamada Querodon careras, pero quizás la conozcan mejor por su nombre común. Saqué la primera imagen de mi presentación, el gran tiburón blanco. La sala se quedó en silencio, bueno, excepto por VX, que hizo un sonido como una pizarra teniendo un derrame cerebral. Debo insistir, profesor Nixville comenzó, su forma ondulando con alarma. ¿Qué consideras las sensibilidades de ¿sabías? Continué alegremente que en realidad ni siquiera son nuestro depredador más peligroso, son solo mis favoritos personales. Ahora déjame contarte sobre sus dientes, tienen varias filas de ellos, y cuando uno se cae otro simplemente gira hacia adelante para reemplazarlo como una cinta transportadora de perfección evolutiva. El pelaje de Mepo se erizó, la forma cristalina de Zephyr comenzó a sonar en señal de angustia, y VX estaba empezando a verse mucho menos presumido y mucho más como si estuvieran considerando un cambio de carrera a algo menos traumático como la minería de asteroides. Esto iba a ser divertido. La biblioteca de la universidad por la noche es otra cosa. Imagina una catedral construida por arquitectos que solo habían tenido el espacio les fue descrito en una danza interpretativa. Todo el lugar está vivo con índices holográficos flotando entre estantes que se reorganizan según tus patrones de investigación. Por lo general, es bastante silencioso. Solo el zumbido ocasional de una base de datos cuántica compilándose o las suaves campanadas de los estudiantes de cristalina en modo de estudio. Esta noche, aunque solo era yo, rodeado de exhibiciones flotantes que mostraban los océanos de la Tierra en todo su aterrador esplendor, y Meo, porque por supuesto Meo me había seguido hasta aquí, no entiendo, gorjearon su pelaje ondulando con confusión mientras veían un video en cámara lenta de un gran tiburón blanco saltando. ¿Cómo se mueve a través de la solución de monóxido de dihidrógeno de manera tan eficiente sin tecnología de propulsión? Se llama nadar. Le expliqué que saqué otro holograma y es agua. Meo, puedes llamarlo simplemente agua, pero es un líquido a temperatura ambiente, un líquido natural que cubre la mayor parte de tu planeta y dices que las cosas viven en él. Aproximadamente el 80% de las especies de la Tierra. Sí. El pelaje de Mepo se volvió completamente plano. Tu especie evolucionó en un mundo muerto cubierto de muerte líquida poblado por criaturas que han evolucionado para prosperar en la muerte líquida, y de alguna manera, somos nosotros. Tratándote como si fueras frágil, finalmente alguien lo entiende. Sonreí haciendo cola. Mi parte favorita de la presentación, quiero ver algo realmente genial. Así es como cazan focas. El holograma mostró un gran tiburón blanco acercándose desde abajo acelerando hacia arriba con el tipo de gracia depredadora que hace que otros depredadores ápice reconsideren sus elecciones de carrera. Meo hizo un sonido como un juguete chirriante teniendo una crisis existencial. Eso es hermoso, susurraron su pelaje ahora pasando por lo que reconocí como el equivalente de su especie de asombro y terror. Aterrador pero hermoso. ¿Los demás saben sobre esto? Todavía no, pero lo sabrán mañana. Ajusté la secuencia de la presentación asegurándome de incluir el metraje de reemplazo de dientes que había hecho que Meo perdiera brevemente el control de la pigmentación de su pelaje. Oye, ¿quieren ayudarme con algo? Necesito que alguien filme la reacción de la clase. El pelaje de Mepo se onduló de emoción en el que se lanza completamente fuera del agua. Otra vez, por favor dime que estás mostrando ese o los estoy mostrando a todos, incluyendo el metraje de caza en manada. Cazan en grupos. La voz de Mepo subió una octava como muerte líquida sincronizada a veces, pero espera hasta que veas lo que pasa durante un frenesí alimenticio. Pasamos las siguientes horas repasando mi presentación. Meo hizo aproximadamente 8 millones de preguntas, cada una más horrorizada y fascinada que la anterior. Estaban particularmente estancados en el concepto de que los tiburones son más viejos que los árboles, lo que llevó a una tangente completa sobre la historia evolutiva de la Tierra que terminó con ellos mirando su propio pelaje como si cuestionaran cada elección de vida que los había llevado a este momento. Alex, dijeron finalmente mientras daba los toques finales a mi presentación. Sabes que esto va a destruir por completo su comprensión del universo, ¿verdad? Ese es el punto. VX podría realmente destrozarse. Literalmente, su especie hace eso bajo un estrés extremo. Sé que ya completé el formulario de solicitud de limpieza. El pelaje de Mepo se onduló con lo que había aprendido a reconocer como su versión de la risa. Realmente te preparaste para todo, ¿no?
Bueno, cuando eres de un mundo de muerte, aprendes a ser minucioso. Saqué un holograma final. Este mostraba una comparación de tamaño entre un gran tiburón blanco y la especie alienígena promedio representada en nuestra clase. Además, querían aprender sobre los depredadores de la Tierra. Sería de mala educación no dárselos. La experiencia educativa completa. El profesor Nick V va a tener una transición de fase también cubierta en el formulario de solicitud de limpieza cuando salimos de la biblioteca. Mapo rebotando junto a mí con su pelaje aún recorriendo varios tonos de asombro y horror. No pude evitar sentirme un poco orgulloso. Mañana mis compañeros de clase finalmente entenderían por que los humanos no solo sobrevivían en un mundo de muerte, estábamos prosperando allí y si algunos seres cristalinos tuvieron que ser barridos después. Bueno, eso es solo parte del proceso de aprendizaje. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que sabes que estás a punto de cambiar la visión del mundo de todos para siempre? Así es como me sentí al entrar a clase al día siguiente. Meo se había posicionado estratégicamente en la última fila, dispositivo de grabación listo, su pelaje prácticamente vibraba de anticipación. La forma del profesor Nick V se onduló con incertidumbre mientras me acercaba al área de presentación. Los estudiantes escriben una última vez. Debo sugerir que tal vez un tema menos intensivo. Profesor, interrumpí cortésmente. Nos pidió que presentáramos los depredadores de nuestro mundo. Simplemente estoy siguiendo los parámetros de la tarea. Hice una pausa para el efecto, a menos que esté sugiriendo que los humanos son demasiado frágiles para manejar nuestra propia biología planetaria. Sus credenciales educativas se arremolinaban en agitación. Jaque mate. Muy bien, balbucearon de mala gana. Por favor proceda. Saqué mi primer holograma, una simple tabla de comparación de tamaño. Comencemos con algunos hechos básicos. El gran tiburón blanco puede crecer hasta 6 metros de largo, aproximadamente el tamaño del aula del profesor Nix Bell. Podium FR hizo un sonido despectivo. El tamaño no es un indicador de destreza depredadora. Mis representaciones de silicio pueden mover sus velocidades hasta 56 km/h. Continué suavemente en un entorno líquido. La sala se quedó en silencio. Incluso Zephyr detuvo su habitual tintineo de fondo, pero lo que los hace realmente notables no es su tamaño o velocidad, es su perfección evolutiva. Cambié al siguiente holograma, un escaneo anatómico detallado. Verás, los tiburones han existido en la Tierra por más de 450 millones de años. Eso es más tiempo del que han existido los árboles. Sobrevivieron a múltiples eventos de extinción masiva que acabaron con casi toda la vida en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque son perfectos en lo que hacen. La forma del profesor Niv había comenzado a perder cohesión alrededor de los bordes. Estudiante quizás deberíamos hablar de sus dientes. Hice zoom en la estructura de la mandíbula. Tienen múltiples filas de dientes cerrados, cada uno diseñado para desgarrar, rasgar y cortar a sus presas. Cuando pierden un diente, lo que sucede con frecuencia, uno nuevo gira hacia adelante para reemplazarlo. Algunos tiburones pueden llegar a tener hasta 50,000 dientes en su vida. La superficie cristalina del Verax había desarrollado varias fracturas por estrés, pero lo realmente interesante es su técnica de caza. Puse en cola las imágenes de la brecha. Verás, los grandes blancos son depredadores de emboscada. Patrullan debajo de sus presas, casi invisibles en el agua. El holograma mostró a un gran blanco lanzándose completamente fuera del agua. Una foca en sus mandíbulas. Varios estudiantes hicieron sonidos que ni siquiera sabía que su especie podía producir. El dispositivo de grabación de Mepo estaba trabajando horas extras. Son 3 metros de puro músculo lanzándose completamente fuera del agua. Noté alegremente, y pueden hacer esto varias veces en una sola cacería, pero seguramente son criaturas solitarias. Alguien chilló desde atrás. Oh, me alegro mucho de que lo hayas preguntado. Cambié a The Feeding. Imágenes de Frenzy. Mientras que a menudo cazan solos, también participan en eventos de alimentación grupal. Esto es lo que sucede cuando varios grandes blancos encuentran la misma fuente de alimento. El holograma llenó la habitación con imágenes de agua agitada, múltiples tiburones enormes en un frenesí de alimentación, alguien cristalizado en terror. Estoy bastante seguro de que fue VX. La parte verdaderamente fascinante. Continué como si no hubiera hecho que varios de mis compañeros de clase entraran
En modos de apagado voluntario son sus capacidades sensoriales, pueden detectar una sola gota de sangre en múltiples piscinas olímpicas de agua, pueden sentir los impulsos eléctricos de un corazón que late. Algunas especies de tiburón necesitan seguir nadando incluso mientras duermen o morirán. Han evolucionado para ser depredadores tan perfectos que literalmente no pueden detenerse. El profesor Nick había perdido por completo su forma humanoide y ahora era solo un vago charco académico en el suelo. Caminos de estudiantes lograron balbucear. Creo que hemos visto suficiente pero aún no he llegado a la mejor parte. Todavía saqué el holograma final, un diagrama completo del ecosistema oceánico de la Tierra. Ves que los grandes blancos ni siquiera son nuestros marinos más peligrosos depredador. Son mis favoritos. ¿Te gustaría saber sobre las orcas? Son lo suficientemente inteligentes como para crear estrategias de caza sobre la marcha y enseñárselas a otros. O tal vez el calamar colosal. Ni siquiera estamos seguros de lo grandes que pueden llegar a ser porque viven tan profundo en nuestros océanos que rara vez vemos especímenes adultos. El pelaje de Mepo cambiaba de colores que nunca antes había visto. Su dispositivo de grabación capturaba cada momento del colapso colectivo de la clase y recuerda, añadí incapaz de resistir el final. Nuestros océanos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra. Todo lo que te he mostrado es solo lo que sabemos. Solo hemos explorado alrededor del 5% de los océanos de la Tierra. Imagina que más hay ahí abajo que lo hizo. VX se rompió en exactamente 47 pedazos. Conté durante la limpieza. Más tarde, 3 cortes. Los estudiantes tuvieron que ser recolectados con dispositivos de vacío especiales. El profesor Nix Bell todavía estaba tratando de volver a una forma coherente y Meo prácticamente brillaba con orgullo vicario. ¿Hay alguna pregunta? Le pregunté a la sala conmocionada, un solo temblor apéndice levantado desde atrás. ¿Estás diciendo que los humanos evolucionaron en un planeta con estas criaturas? Sonreí con mi mejor sonrisa de depredador. Ápice evolucionado con ellos no. No. Los cazábamos por deporte, a veces íbamos a nadar con ellos en jaulas especiales reforzadas, ya sabes, por diversión. La habitación se sumió en el caos y mientras veía a mis compañeros de clase intentar procesar la realidad de la vida marina de la Tierra no pude evitar pensar que tal vez, solo tal vez, dejarían de tratarme como si estuviera hecho de azúcar hilado, aunque honestamente ver a V ser arrastrado a un recogedor casi valió la pena todo el semestre de condescendencia. Las noticias viajan rápido en una universidad llena de telépatas empáticos y seres que se comunican a través del entrelazamiento cuántico. Al final del día, la historia del humano que rompió la xenobiología 401 se había extendido por el campus más rápido que un tiburón a través de aguas llenas de carnada. El equipo de limpieza todavía estaba tratando de recolectar todas las piezas de Versus cuando Dinax vio un ser hecho completamente de matemáticas vivientes se manifestó en nuestro salón de clases. Le echaron un vistazo al profesor Nick, todavía luchando por mantener una forma consistente, y los diversos estudiantes en diversos estados de crisis existencial volvieron entonces su atención desafiando la probabilidad hacia mis caminos estudiantiles. Dijeron que su voz de alguna manera simultáneamente un susurro y una ecuación. Entiendo que diste una presentación bastante esclarecedora hoy, solo siguiendo los parámetros de la tarea. Dina y Yu de hecho parpadearon pensativamente. ¿Y dirías que este es un ejemplo típico de la biodiversidad de la Tierra? ¿O no? Respondí alegremente. Los tiburones son bastante mansos en comparación con algunas cosas. ¿Sabías que tenemos una araña que puede matarte en 4 horas, o pájaros que deliberadamente inician incendios forestales para ahuyentar a sus presas, o estas lindas ranitas que son tan venenosas que tocar una podría matar a varios humanos adultos? El decano, la forma matemática, falló detrás de ellos. Alguien que acababa de comenzar a reconstituirse rápidamente se disolvió de nuevo. Ya veo, dijeron con cuidado, y los humanos solo viven con estas criaturas. Bueno, no los tiburones, obviamente esos viven en el océano, solo vamos allí de vacaciones algunas veces. Una pequeña singularidad cuántica se formó brevemente en la esquina de la habitación que estoy bastante seguro era solo el cerebro de alguien tratando de salir de emergencia de la realidad. Mapo, todavía grabando todo con la dedicación de un cineasta documental que se había topado con la historia del siglo, rebotó sobre su pelaje, que se había asentado en un patrón que de alguna manera logró transmitir tanto terror absoluto como admiración completa. Dina Villu Alex me estaba contando sobre algo llamado graznido. Es como su versión de nuestro Floof del terror.
excepto que es más alto que un humano y puede destriparte con una sola patada y los humanos los consideran uno de sus animales menos peligrosos. ¿No es fascinante? La forma del decano parpadeó en lo que podría haber sido preocupación o pavor existencial. Es difícil de decir con las matemáticas vivas. Tal vez sugirieron que deberíamos considerar revisar nuestra clasificación de la Tierra en la base de datos galáctica. Está bien. Añadí como si solo recordara que probablemente también deberíamos actualizar la entrada sobre los océanos de la Tierra. Ya sabes, esos calamares gigantes que mencioné, pensábamos que eran mitos hasta hace poco, te hace preguntarte. ¿Qué más hay ahí abajo? ¿No? El profesor Nick Sube, que finalmente había logrado algo que se acercara a su forma habitual, perdió rápidamente la cohesión nuevamente. El decano se giró para dirigirse a lo que quedaba de la clase a la luz de las revelaciones de hoy. Creo que deberíamos levantar la sesión. El mantenimiento temprano continuará recolectando versus de estudiantes y los servicios de asesoramiento están disponibles para cualquier persona que experimente dificultades de adaptación a la realidad. ¿Qué hay de la clase de mañana? Alguien preguntó semanalmente desde detrás de un generador de escudo de emergencia. Creo que el decano dijo con la cuidadosa precisión de alguien que reconsidera cada interacción que ha tenido con un humano. Deberíamos tomarnos un tiempo para procesar esta nueva información y tal vez actualizar nuestros protocolos de emergencia mientras la sala se vaciaba lentamente. Algunos estudiantes flotaban, otros rodaban, algunos tuvieron que ser recogidos con cuidado en recipientes de contención. Meo se quedó atrás todavía filmando a Alex. Su pelaje onduló con curiosidad. Dijiste que los tiburones ni siquiera eran tu depredador más peligroso. ¿Qué es? Sonreí. ¿Alguna vez has oído hablar de un tejón de miel? El decano, que estaba a punto de irse de repente, desarrolló varios errores matemáticos en su forma. Tal vez sugirieron apresuradamente que esa es una discusión para otro momento. Pero Mepo ya estaba sacando la base de datos de xenobiología de la universidad. Su pelaje prácticamente brillaba de entusiasmo. Cuéntame todo lo que hay detrás de nosotros. El profesor Nick finalmente se dio por vencido en mantener la forma física y simplemente se dejó drenar en una cuenca de recolección cercana. El equipo de limpieza, ahora experto en el manejo de profesores traumatizados, comenzó el delicado proceso de decantándolos en una unidad de contención portátil. Miré el caos a nuestro alrededor, los fragmentos cristalinos dispersos de los bastidores esperando a ser reensamblados, las tenues marcas de quemaduras de donde varios estudiantes gaseosos habían ventilado en pánico, las pequeñas anomalías temporales de donde otros habían intentado abrirse camino a dimensiones alternativas, y sentí una profunda sensación de satisfacción. Tal vez ahora dejarían de intentar poner etiquetas de advertencia en mi café. Es increíble lo rápido que pueden cambiar las cosas. Un minuto eres el frágil mundo de la muerte que todos temen que se rompa, y al siguiente eres el mundo de la muerte que todos temen. Les presentaré más vida silvestre de la Tierra. La universidad tuvo que crear un sistema de clasificación completamente nuevo solo para lidiar con la biosfera de la Tierra. Lo llaman designación no V. Eventualmente se volvió a ensamblar, aunque desarrollaron un hábito interesante de tomar raíces alternativas para la clase. Cada vez que me veían venir, su estructura cristalina comenzaría a mostrar fracturas por estrés. Cada vez que alguien mencionaba grandes cuerpos de agua en el lado positivo, finalmente dejaron de hacer comentarios sobre mi biología primitiva. El profesor Nix Bell también se recuperó, aunque nunca lograron mantener su forma geométrica perfecta habitual durante mis presentaciones. Después de eso, sin embargo, lo hicieron. Empiezan a ofrecer un nuevo y fascinante curso de estrategias de supervivencia para lidiar con la biología terrestre. Me han dicho que ya hay exceso de inscripciones para los próximos 3 semestres. El mayor cambio vino de la oficina del decano. Actualizaron la clasificación de la Tierra en la base de datos galáctica de hábitat protegido. Manéjese con cuidado, a precaución extrema. Todo lo que hay está tratando de matarte. También agregaron una nota especial. Los habitantes nativos pueden parecer engañosamente frágiles. Esto es una mentira. Nadan con sus depredadores por diversión. Mepo se convirtió en una especie de celebridad después de que su grabación se volviera viral en la red cuántica.
Comenzaron una serie completa. La Tierra, una guía de supervivencia para la muerte. Biología mundial. Su episodio sobre los tejones de miel causó 3 incidentes diplomáticos separados y tuvo que ser clasificado para mayores de 18 años en la escala de sensibilidad. En cuanto a mí, bueno, me ascendieron a asistente de docencia para el recién creado Departamento de Estudios de la Tierra. Resulta que hay mucho interés en aprender sobre un planeta donde la especie dominante inventó el parkour solo porque correr con regularidad no era lo suficientemente emocionante. La universidad tuvo que implementar nuevos protocolos de seguridad para mis conferencias. Aparentemente, mostrar imágenes de humanos escalando libremente acantilados o nadando con tiburones blancos se considera contenido potencialmente traumático para la mayoría de las especies. Tuve que firmar un renuncia prometiendo advertir a los estudiantes antes de mostrar cualquier video de deportes extremos, pero ¿por qué un estudiante preguntó durante una conferencia sobre actividades recreativas humanas por qué se pondrían deliberadamente en peligro por diversión? Pensé en tratar de explicar a los adictos a la adrenalina y los deportes extremos y las interminables búsquedas de la humanidad para superar los límites. En cambio, solo sonreí y saqué un video de un traje de alas volando. 3 estudiantes tuvieron que ser excusados de la clase. El resto miró con horror y fascinación. Lo verdaderamente interesante que le dije a la clase conmocionada es que los humanos no desarrollaron la mayoría de estas actividades para sobrevivir, las hacemos solo por entretenimiento. De hecho, tenemos que seguir haciéndolas más extremas porque nos aburrimos fácilmente. Fue entonces cuando alguien en la parte de atrás levantó un apéndice. Estudiante, ¿estás diciendo que los humanos buscan situaciones peligrosas para divertirse? Oh, sí. Incluso inventamos algo llamado redes sociales solo para compartir videos de nosotros mismos haciendo cosas cada vez más peligrosas. La sala estalló en una cacofonía de ruidos aterrorizados. Alguien inició una petición para reclasificar a los humanos como existencialistas. Enfoque de terror con respeto, actualmente está ganando terreno en el Senado Galáctico, pero la mejor parte es que ya nadie intenta ayudarme a llevar mis libros, aunque de vez en cuando pillo a algunos de los estudiantes más valientes mirándome con una mezcla de terror y asombro, especialmente después de mencionar aquella vez que hice paracaidismo. Mepos que todavía me siguen con su dispositivo de grabación trabajando en su último documental. Humanos, la especie que miró a la evolución a los ojos y dijo sujétenme la cerveza. Ya ha sido clasificado preventivamente como horror psicológico en 3 sistemas estelares y de vez en cuando me siento particularmente nostálgico por aquella primera presentación sobre tiburones. Me gusta mencionar casualmente que Australia existe solo para ver a los estudiantes de física cuántica intentar calcular su camino hacia un universo paralelo donde nunca aprendieron sobre la Tierra. Ya saben lo que dicen, el conocimiento es poder, el terror es respeto y en algún lugar allá afuera a un tejón de miel todavía no le importa nada de eso.